para mí. Hoy quiero compartir algunas reflexiones con ustedes, como asambleísta, por supuesto, pero también apelando a los 24 años de ejercicio en una de las carreras más hermosas que puede existir, la de ser periodista. Yo me formé en la calle, contando historias, y Carlos Ochoa fue uno de mis maestros. La libertad de expresión es un elemento fundamental para la democracia. Sin libertad de expresión, ningún proceso, ningún mecanismo que se enmarque con el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes y a demandar transparencia puede prosperar. El diálogo, la diversidad de ideas simplemente no existen. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en su artículo 19: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. De su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, señala que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 13, determina que en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no se pueden restringir por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera de otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Y aquí quiero hacer hincapié, queridos compañeros legisladores, en algo. Abuso. Sí, eso fue lo que vivimos durante el periodo del ciudadano Ochoa. Hoy este Parlamento enjuicia políticamente a un funcionario que por sus acciones se ha convertido en un estandarte del abuso de autoridad, un personaje servil a un régimen y no obediente a la Constitución y a la materia internacional sobre libertad de expresión y de prensa como debe ser. Hizo y deshizo en el cargo de Superintendente de Información de la Comunicación. Ahora, el ex superintendente Carlos Ochoa ha interpretado la Ley Orgánica de Comunicación en un sinnúmero de veces para callar voces incómodas al régimen, no solo para sancionarlos, sino para amedrentarlos. Utilizó la institución y la facultad sancionadora prevista en la ley para la superintendencia para beneficio de la propia entidad, en desmedro de los derechos fundamentales y colectivos de acceso libre y sin mordaza a la comunicación. El caso Teleamazonas, ya desarrollado ampliamente por mis compañeros y colegas legisladores, representó una sanción punitiva arbitraria en todo sentido al canal, por cuanto supuestamente se afectaba la honra del ciudadano Ochoa. Ustedes conocen el formato. Él denunciaba, él atendía la denuncia, obviamente, él la resolvía y determinaba las sanciones. Y por último, él apelaba a sí mismo, aprovechándose de la institución para beneficio propio. La miserable publicación, porque no existe otro calificativo, de los correos electrónicos de Marta Roldós, de la señora Marta Roldós, la elaboración de una teoría de conspiración contra gobiernos de la región, en donde conocidos periodistas con sus escritos de opinión ponían en peligro a gobiernos amigos del régimen. La penosa actuación del ciudadano Ochoa al corregir la Ley Orgánica de Comunicación, por supuesto, en su alegato quiso despistar a la Asamblea, reconociendo un error en la transcripción
Un error que le costó nada más y nada menos al Estado que $86.000, compañeros asambleístas. $86.000. El ciudadano Ochoa, en las sociedades contemporáneas, de libertad, sin duda alguna, que es un elemento fundamental para libertad de expresión y de prensa, ha sido uno de los personajes más nefastos de la historia de la comunicación en el Ecuador. La prensa, en cada una de sus manifestaciones, y hoy, sobre todo en la época de la tecnología, cabe decir, en cada una de sus plataformas, desempeña un papel importantísimo para transmitir información para todos los ciudadanos, para decir la verdad y también para propiciar en el debate nacional con elementos de relevancia para el desarrollo y el correcto ejercicio de la democracia. Es imperativo que despejemos toda neblina de la ley y hasta de la Constitución en los canales y con los procedimientos adecuados, por supuesto, de aquella normativa perversa que impida a los periodistas ejercer su trabajo con libertad, trabajo que debe realizarse sin miedos y sin ensañamientos. Libertad de expresión, libertad de prensa, no solamente es decir y comunicar algo, es no atender a represalias por ese ejercicio. Caminemos hacia la reforma de leyes que censuren de forma directa y que irrespeten estándares internacionales. Promover, sí, responsabilidad ulterior. Evitar, sí, la concentración de medios. Combatir, sí, la violencia contra los comunicadores, la violencia digital, que muchos la conocen bien, a los bien llamados guerreros digitales. A la lucha contra la autocensura, entre otras deformaciones y violaciones a las libertades o a la libertad de expresión. Que este debate, queridos compañeros, coadyuve a informar a los ciudadanos sobre las constantes violaciones a la libertad de prensa, así como instarlos a revisar casos similares en materia internacional. Tristes experiencias de países alrededor del mundo donde las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas o anuladas, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados. Este Parlamento debe adquirir un compromiso con la libertad de prensa y también llamar a todo el gremio periodístico a aplicar mayor rigor académico a sus publicaciones y a reflexionar sobre temas de ética profesional. La ética no se aprende en la universidad, eso no se lo da un título, eso viene de la cuna. Yo no me alegro de la desgracia ajena, ese no es mi estilo, aunque fui una de las víctimas de Carlos Ochoa. Pero sí saludo el proceso de reivindicación democrática en cualquiera de sus formas. Repudio las actuaciones despreciables y que hoy el pueblo ecuatoriano ha dicho ¡basta! Hoy los delegados de un Ecuador libre decimos no más Ochoas en el poder. Aunque ustedes me vean aquí parada con esta voz fuerte y grave, debo confesarles que tiemblo porque yo le temía a Ochoa, le tenía terror de perder mi empleo cuando fue director de noticias en Gama, porque perder mi empleo significaba dejar de llevar el pan a la mesa de mis hijos. El ciudadano se paró ahí y dijo que defendió a las mujeres. Y yo quiero decirles y pedirles disculpas por las palabras que voy a utilizar y los términos que voy a utilizar. Yo no me olvido cuando me dijo que yo era una gorda tetona que me desbordaba por la pantalla. Pero quiero quedarme con el corazón limpio, con el recuerdo del Carlos Ochoa que yo conocí cuando tenía 21 años, el que me enseñó mucho, el que corregía mis textos, el que me enseñaba a hacer pantallazos, el que me sugería temas. Con ese recuerdo me quedo. Porque el hombre que se fue y salió de aquí no es el hombre que yo conocí. Tengo la certeza de que es otro, uno más que el poder devoró. Él, tanto que habla de Kapuczynski
Y yo le voy a recordar una de las frases que más me gustan de ese gran periodista. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Muchas gracias.